las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras. Ruby Sáez en la locución y comentarios, Bastián Sáez en los controles radiales y comentarios. Hoy hermanos vamos a ver un tema que es bien complejo para las iglesias en general. A veces los pastores se niegan a ver estos temas por un miedo a que la gente se les vaya de la iglesia. Hoy día vamos a ver un tema que he titulado Los que irán a la condenación eterna. Un tema peludo, como diría alguien. ¿Quiénes son los que irán a la condenación eterna? Hemos crecido, hermanos, en un mundo que nos instruye a través de los colegios, de las universidades, de los institutos, de los medios de comunicación, con respecto a lo que es bueno y socialmente aceptable, en donde se nos dice que hay que acomodarse a las nuevas épocas. Se nos señala y enseña, así por ejemplo, que la fornicación, el adulterio, la homosexualidad se corrige dando instrucciones sanitarias de cómo no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Se nos indica a través de la televisión o los medios informativos o los medios educativos de cómo debe usarse, por ejemplo, adecuadamente un preservativo o condón. Y listo, el problema está solucionado. No hay nada que temer. Se puede fornicar tranquilo, se puede cometer adulterio tranquilo, se puede ser homosexual tranquilo, con tal de no contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Estamos entonces frente a una Sodoma y Gomorra reedificada en el siglo XXI. A las jovencitas, por ejemplo, adolescentes, que inician relaciones sexuales, se les insta a usar anticonceptivos orales o inyectables, o ponerse algo debajo de la piel. Se le indica también usar la píldora del día después para no quedar embarazadas después de haber tenido su acto sexual. Y listo, con eso se soluciona. O también se le insta nuevamente a usar el condón para evitar el embarazo o enfermedad de transmisión sexual. O bueno, si en caso de se produce un embarazo no deseado, también se puede abortar, porque la mujer es dueña de su propio cuerpo y puede decidir si mata o no mata a esa criatura. Así se nos enseña a los medios de comunicación, que eso es lo correcto. Y si quedan embarazadas, por supuesto, entonces pueden asesinar a su criatura. ¿Y qué del pecado cometido? ¿Y qué de la ofensa a Dios? ¿O de no hacer la voluntad de Dios? Por supuesto, nada se menciona de ello. Nada se menciona que, por ejemplo, fornicar, cometer adulterio, ser homosexual, abortar, es un pecado grave contra Dios. O por otro lado, en otro ámbito, por ejemplo, los abogados se especializan en defender a criminales. Y los jueces no imparten justicia divina, solo hacen demorosos y enredados trámites administrativos y papeleo que al final no conducen a que el criminal se arrepienta y cambie de actitud, y menos que recompense, por ejemplo, a la víctima o que se vuelva a Dios, que salga de su pecado. Nos acercamos entonces a un nuevo y último juicio de Dios sobre su creación, en donde los que sean hallados culpables serán condenados eternamente al infierno o al lago de fuego, y no habrá un perdonazo, un supuesto perdonazo final, un perdonazo universal, como algunos sugieren, que como tenemos un Dios de amor, este Dios de amor va a perdonar a todos, independiente de todo lo mal que
que hayan hecho y que no hayan respetado para nada su palabra y no hayan seguido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco lo que el Espíritu Santo les ha ido hablando al mundo y a cada una de las personas. Resulta entonces esencial, para no ser condenado eternamente, escudriñar las Escrituras para descubrir quiénes sufrirán el castigo eterno. Para muchos hermanos y para muchos pastores y muchos líderes y muchas iglesias y muchas congregaciones diferentes, les es difícil creer que hay un lugar de tormento para el hombre que vivió su vida sin Cristo, o incluso que vivió un tiempo con Cristo y después le abandonó. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Dios no creó el infierno para el hombre, entendemos, pero sí lo creó para Satanás y sus ángeles caídos. Juan 3, de los versículos 17 al 19, dice la palabra que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, más el pecado, pasarlo bien, apartarse de Dios, que la luz, que era Cristo, porque sus obras eran malas. Se acerca entonces, hermanos, los juicios de Dios. Vemos en la televisión, en todos lados, que están ocurriendo cosas que están descritas, profetizadas en Mateo 24, sobre el mundo, sobre los últimos tiempos. ¿Estás preparado o has elegido ya tu camino? ¿Irás a vida eterna o a condenación eterna? Los voy a dejar con una interrogante para que mediten mientras vamos a una alabanza. ¿Conozco claramente las Escrituras y la voz de Dios, que es el juez supremo, su dictamen final, de quiénes son los que irán a la condenación eterna? Pero la palabra de él no pasará, no pasará. El mundo no sabe para dónde va y todos crecidos en el tiempo esperan el gran momento, pero todo pasará, todo pasará. Pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará. Canciones y modas de la gran ciudad y todos los movimientos del hombre y sus conocimientos, pero todo pasará, pero todo pasará. Pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará. Pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará. Carros lujosos, aviones, peroles, tanques de guerra, contadora y la bomba nuclear, y todos los aeropuertos, trenes, caminos y puertos,
y todos los movimientos del hombre y sus conocimientos están crecidos en el tiempo, esperan el gran momento, pero todo pasará, todo pasará. Pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará. Los cielos y la tierra, el hombre y su maldad, está escrito en la Biblia que estos pasarán, pero la palabra de él no pasará, pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará, pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará, pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará, no pasará, pero la palabra de él, pero la palabra de él no pasará. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy con el tema los que irán a condenación eterna. Sabemos, hermanos, que su palabra no ha fallado. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha ido cumpliendo a lo largo de los siglos. Tenemos el documento más claro y preciso con respecto a las cosas que están por suceder. Tenemos también historias en la Biblia donde se nos cuenta cómo el pueblo se apartó de Dios, cómo el mundo se apartó de todo lo que significara las enseñanzas y los mandamientos de Dios, y también vemos ahí en la Escritura varios pasajes, por ejemplo, que nos muestran diferentes juicios de Dios. Es cosa de recordar, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, o por ejemplo, el gran diluvio, donde todo el mundo pereció a excepción de 8 personas, y por ejemplo, la destrucción de los pueblos que habitaban la tierra de Canaán por su idolatría y su alejamiento del Señor. Y así también está profetizado que habrá un juicio final y que hay un infierno que es real, no un infierno espiritual, como dicen algunos, como dicen algunas congregaciones, que el infierno no existe, y tratan de dorar la píldora y decirle al populacho que es ignorante en el tema de la Biblia, que eso es mentira, que eso no va a ocurrir, que eso ya ocurrió, que el infierno está aquí en la tierra, que todas las culpas se pagan aquí, etcétera, etcétera. Su palabra dice en el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es fundamental, la falta de conocimiento, el no conocer las Escrituras, el no conocer los planes de Dios, el no conocer a este Dios santo, justo, amoroso, un Dios de juicio. No solamente un Dios de 100% misericordia y nada más. Dios ha tenido bastante misericordia con todos nosotros. Y es tal que mandó a su propio Hijo y se hizo carne y pagó nuestras culpas, mi culpa, tu culpa, para cargar nuestros pecados y destruirlos. Jesús es una puerta, es la puerta de la salvación, pero también Jesucristo es un camino que hay que recorrer. La palabra en ningún momento dice que solamente es una puerta que se atraviesa y estamos al otro lado y listo, estamos salvados y no hay vuelta atrás. La palabra en varias parábolas del reino de los cielos que aparece ahí en Mateo y en otros evangelios nos habla de situaciones, por ejemplo, en que los siervos malos van a ser echados fuera, van a ser sacados de su condición de servidumbre
y castigados. También nos habla la palabra que hay un camino que hay que recorrer, que Cristo es un camino, no solamente es una puerta, es un camino, que no hay que apartarse de este camino, que este camino es angosto, que es más difícil que el camino ancho, que te da muchas oportunidades, muchas libertades, y que todo parece que fuera happy, happy, feliz, feliz. Pero este mismo profeta Oseas nos habla que cuando el pueblo desecha el conocimiento, dice que Dios nos echará del sacerdocio. Y porque olvidamos la ley de nuestro Dios, Él se olvidará también incluso de nuestros hijos. Está claro ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hemos sido llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Pero tenemos que tener cuidado en desechar el conocimiento y olvidar la ley de nuestro Dios. Porque así como Dios no perdonó a los ángeles, tampoco nosotros seremos perdonados si desechamos a nuestro Señor, a su ley, su mandamiento y todo lo que Él nos ha dado. Es habitual, hermano, y casi típico escuchar en los discursos de despedida de algún funeral, por ejemplo, que el fallecido se encuentra ahora en un lugar de descanso, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado varias veces. Y se para una persona o se para otra y dice que bueno que ahora está descansando. Por fin está descansando esta persona. Es una frase típica. No importando si el fallecido recibió a Jesucristo como su Señor, cruzó esa puerta, o si le siguió por ese camino angosto, o si perseveró hasta el fin en su palabra. No importa, se murió, está en un lugar descansando. Pareciera que cualquiera que alguna vez hizo una oración de arrepentimiento por la radio, o la aceptó por la televisión, o frente a algún amigo, o se tiró de rodilla al piso en algún lugar, y dijo haber recibido a Cristo como su Salvador, y no importando lo que haya hecho después de eso, o cualquiera que algunas veces se haya congregado como cristiano, no importando lo que haya cambiado por obra del Espíritu Santo, parecería que va a seguir después de su muerte a un lugar de descanso. Va a ir después de su muerte a un lugar de descanso, a disfrutar el reino de los cielos. Y así pareciera que todos los que dijeren Señor, Señor a Cristo son sus siervos, hijos y herederos del reino y coherederos con Cristo. Pareciera, según algunos, ¿no es cierto?, de la enseñanza de algunos, que todos los que se dicen ser siervos del Altísimo, que se dicen ser profetas del Altísimo, que son sanadores, que son obradores de milagros, tendrán una amplia entrada en el reino de Dios. Y así se enseña. Pareciera que así fuera. En algunos lugares lo enseñan así. Pero ¿realmente es eso lo que Jesús enseñó en sus parábolas del reino de los cielos descritas por los evangelistas? O la verdad es que no todos irán al reino de los cielos, a ese lugar de descanso, y que muchos irán a la condenación eterna, tachados de siervos inútiles, malos siervos, incluso malditos, o como novias insensatas, por ejemplo. Es la gracia de Dios, este hermoso don que Dios nos ha dado de salvación, es la gracia, un perdonazo universal y eterno, sin importar lo que hagamos con ella después de recibirla, sin importar cómo nos alejemos de nuestro Dios. Pensemos por un momento lo triste que debe ser para el Señor que nosotros digamos que le amamos, pero en el fondo hacemos todo lo contrario. No seguimos sus enseñanzas, no seguimos su palabra. Señor, enséñanos con tu palabra y decláranos hoy quiénes tú consideras siervos malos, siervos inútiles, siervos malditos o novias insensatas. Señor, háblanos hoy y dinos quiénes son los que irán a condenación eterna.
escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor deseo, hoy vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy con el tema Los que irán a condenación eterna. Todos creemos, hermanos, ¿verdad?, que ir a ese lugar bello, a ese hogar, bello hogar preparado por Cristo para nosotros. Pero no todos iremos allá. En el principio, dice su palabra, que Dios creó todo esto en forma muy buena. Dice que todo lo que creó Dios era bueno en gran manera. Era de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí en Génesis 1, al final de Génesis 1, en el versículo 31 dice eso. Todo era bueno en gran manera. También al principio del capítulo 2 dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo se creó en 6 días. Todo el ejército de ellos y los cielos y la tierra. Pero vemos por ahí en el profeta Ezequiel, cómo ese querubín grande, ese querubín protector que fue puesto por Dios en el santo monte de Dios y que estuvo allí en medio de las piedras de fuego que se paseaba, que era perfecto, él era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Está hablando de Satanás. Y ahí nos explica el profeta Ezequiel en el capítulo 28, en los versículos 14 y 16, la caída de Satanás, ese querubín grande protector, que a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad y pecó, por lo que Satanás fue echado
fuera del monte de Dios y fue arrojado de entre las piedras de fuego este querubín protector. El primero en ser echado por su maldad entonces fue Satanás, que era perfecto en todos sus caminos hasta el día que se halló en él maldad. Y después podemos volver ahí al Génesis 3.1 para entender un poco la historia, y de ahí se explica la desobediencia del hombre, cómo el hombre y la mujer desobedecen a Dios y prefieren tomar partido por lo que Satanás le insta a hacer, a desobedecer a Dios y querer ser igual a Dios. Finalmente, como ustedes muy bien saben, el hombre peca y la mujer también, y entra el pecado en el mundo y con él la muerte. Y no solamente eso, sino que en el versículo 23 de Génesis, en el capítulo 3, versículo 23, dice que Jehová Dios sacó del huerto del Edén, echó del huerto del Edén al hombre y a la mujer para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahí se produce la segunda gran expulsión, la primera, Satanás y sus ángeles, y la segunda, que viene a ser el hombre y la mujer sacado del huerto del Edén y echado fuera de él. Entonces este mismo Dios de intenso amor, de intensa gracia, es un juez justo que no permite el pecado y es santo, santo, santo. El único atributo que es 3 veces repetido es santo, santo, santo. Dios no permite el pecado, no lo tolera, y va a llegar un momento como juez que va a juzgar a quienes han realmente permanecido en Cristo y Cristo en ellos, y podrán salvarse totalmente y podrán ir a ese hogar bello, hogar preparado por Cristo. Hebreos 12:14 dice que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto sale en el Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento. Si no seguimos un camino de santidad, semejante a lo que Dios nos está enseñando, al ejemplo de Cristo, dice su palabra que nadie verá al Señor si no seguimos en esa santidad. ¿Estamos hablando de una salvación por obras? No. Es una salvación por fe en Cristo, pero una fe produciendo buenas obras. Una fe que se está demostrando en la vida diaria, con nuestras decisiones, con nuestra actitud, con lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo, con nuestras acciones, con nuestra vida. Todo parte por un Cristo y su obra redentora que nosotros recibimos por fe y arrepentimiento. Y ahí cruzamos por esa puerta. Pero también recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y somos edificados en el cimiento que es Cristo Jesús. Y ahí nos está mostrando que Jesucristo también es un camino que debemos seguir. Es un edificio que debemos construir basados, cimentados en Jesucristo. La palabra nos dice claramente que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y no por obras, no por obra de nosotros, sino es don de Dios. Eso habla ahí en Efesios 2:8. Ahora, Romanos 5, cuando nos leemos el capítulo Romanos 5, quedamos locos, hermanos, con la gracia y el perdón de Dios. Quedamos, pero súper entusiasmados con Romanos 5 y todo es obra de Dios. Llegar y abrazarse que estamos todos salvados. Pero si nos quedamos solamente en Romanos 5 y no avanzamos a Romanos 6, podemos quedar confundidos, como están muchas congregaciones confundidos porque solamente se leyeron hasta Romanos 5 y no avanzaron Romanos 6. Romanos 6, capítulo 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Seguiremos pecando, hermano? ¿Seguiremos haciendo las mismas estupideces, tonterías que hacíamos antes? ¿Seguiremos defraudando, desagradando a Dios? ¿Seguiremos llevando una vida de pecado, una vida llena de maldad, una vida en donde nuestro corazón, por un lado, se muestra limpio, pero en lo profundo está aún lleno de pecado?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios, el gran perdón de Dios sobreabunde? La palabra es clara, en ninguna manera, porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo alguien puede decir que murió al pecado y todavía sigue tomando copete, se sigue embriagando, el otro sigue fornicando, el otro sigue cometiendo adulterio, desecha a su esposa, se casa con otra y porque lo hizo todo legalmente cree que está todo bien? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? No, en ninguna manera. Hemos muerto al pecado, hermanos. Si hemos muerto y hemos sido resucitados a una nueva vida. No podemos vivir en el antiguo hombre, vivir en el pecado. ¿Entrará alguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira a la ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén? Dice Apocalipsis 21:27 que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Así que ya vamos entendiendo que los mentirosos y los que son abominables a la palabra de Dios no entrarán en la ciudad celestial, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces hay que estar inscrito en ese libro. Cristo, con su obra redentora, más nuestra fe y arrepentimiento y seguirle, hace que nosotros permanezcamos inscritos ahí en el libro de la vida del Cordero. Dios nos ha inscrito con el propósito de que eternamente estemos inscritos en ese libro. Pero la palabra dice que tenemos que ser vigilantes, que debemos tener un nombre de creyente que estoy vivo, un creyente que estoy vivo y que no estoy muerto nuevamente en delito y pecado. Tenemos que ser vigilantes. Dice Apocalipsis 3:5 en una carta escrita a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y aquí hay una palabra que es terrible. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre, dice Jesucristo. Confesaré tu nombre, confesará mi nombre, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces aquí Apocalipsis 3:5 nos muestra que evidentemente nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida, sino ¿para qué está escrito esto? ¿Para qué Dios iba a decir que podría borrar el nombre de algún creyente del libro de la vida si eso es imposible que lo haga? ¿Para qué escribiría eso? Así que algunos dicen que no, que el nombre inscrito ya en el libro de la vida permanece para siempre y no puede ser borrado bajo ningún punto de vista. Hay otras dos partes de la escritura donde aparece algo parecido, que no raerás mi nombre del libro de la vida en un momento determinado, dice en el Antiguo Testamento, en dos partes. Se refiere a lo mismo. ¿Está entonces aún inscrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Permaneces tú en Dios? ¿Permaneces tú en Cristo? ¿Está Cristo en ti? ¿Tú estás en Cristo? ¿Has cruzado tú la puerta? Bendito eres, bienaventurado eres. ¿Estás permaneciendo en ese camino? ¿Estás permaneciendo en ese camino? Bienaventurado eres, porque estás en el camino que te llevará a la ciudad celestial, te llevará a todas las promesas de Dios y te llevará a que un día tu nombre esté ahí en el libro de la vida y no haya sido borrado. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Tú eres mi alegría, eres mi noche y mi día. Eres la luz de mi alma, eres toda mi calma.
Tú eres mi mañana, eres mi presente, eres tu Cristo la roca, toda mi seguridad. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Tú eres mi consuelo, eres mi socorro y mi dueño. Eres el Rey del cielo, eres el Cordero de Dios. Tú eres mi tesoro, tú lo eres todo, pero entre todo y todo, eres mi Salvador. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres la promesa, eres la sinceridad. Como quisiera que el mundo comprendiera no más que eres el camino, la verdad y la vida, y que para ser salvo hay que ir a ti. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino, la verdad y la vida, eso eres tú, Señor. Eres la fuente de agua viva, eso eres tú, Señor. Eres el camino. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy con el tema, los que irán a condenación eterna. Viene la ira de Dios, del Dios santo, 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 que nos ha dado muchas oportunidades, que ha estado 2000 años anunciando su venida, y que no lo ha hecho porque quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Pero se cerrará esa puerta ha permanecido abierta para ti. Se cierra cuando violentamente o por alguna enfermedad se acaba tu vida. También se cierra cuando Cristo viene a buscar su iglesia. Y viene el juicio final, hermanos, porque cerca está el día de Jehová. Día de nublado, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 30, en el versículo 3. Es un día de nublado. Día de castigo de las naciones será. El profeta Sofonía en el capítulo 1, versículo 15, también habla de este día de nublado, como un día de ira aquel, un día de angustia y de aprieto, un día de alboroto, de asolamiento, un día de tinieblas y de oscuridad, un día de entenebrecimiento. Este profeta Sofonías ahí en el capítulo 1 describe esto y dice que su palabra en el versículo 17-18, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida
con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Este día de nublado, este día de juicio viene. Y si usted piensa que eso está solamente en el Antiguo Testamento y no se menciona en el Nuevo Testamento, déjeme decirle que el mismo Jesucristo, al cual usted ha amado y el cual se sacrificó por usted, en Mateo 10 dice que de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o aquellos ciudadanos que no recibieron ni oyeron las palabras de sus discípulos. Habla de un día del juicio, un día de castigo, un día que va a ser peor que lo que vivieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Así que no estamos hablando de un día espiritual, no estamos hablando de una cuestión solamente mental, solamente una cuestión etérea. Estamos hablando de una cuestión real, de un suceso real que está por ocurrir en el futuro y en el cual tenemos que participar todos los habitantes de la tierra y de algún modo, estemos vivos o muertos, seremos resucitados, ya sea para vida eterna o para condenación eterna, también dice su palabra. Ahora, ¿quiénes irán al lago de fuego y azufre? ¿Qué dice la palabra de eso? Ahora, si vamos a Apocalipsis 19, vamos a encontrar quiénes son los que inauguran el lago de fuego. Adivine usted. A ver, adivine. No, mejor no adivine nada. Mejor lea la palabra. ¿Ah? La bestia y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre también. Apocalipsis 19, 20 sale eso. Entonces, ellos van a inaugurar el lago de fuego. Y Apocalipsis 20 habla del próximo castigado. Y es el diablo que los engañaba. Fue lanzado, dice, en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya ahí haciendo morada la bestia, el anticristo y el falso profeta. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que ahí ya tenemos tres integrantes. El anticristo, el falso profeta lanzados vivos y después el diablo, el mismo diablo lanzado vivo a hacerles compañía a los dos anteriores. Pero hay más. Dice Apocalipsis en el versículo 14 del capítulo 20 que la muerte y el Hades, un concepto que es difícil comprender, serán lanzados al lago de fuego, y que esta es la muerte segunda. Pero además, si usted piensa que esto es solamente una cuestión teológica y nada más, dice en el versículo 15 del capítulo 20 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, se está refiriendo a los habitantes de la tierra, fue lanzado al lago de fuego. Además habla de la muerte, porque en el fondo en Génesis Dios le decía que si comían del fruto, si desobedecían, iba a entrar la muerte al mundo. Entonces al fondo podemos saber que la muerte está asociada con el pecado. Por eso es que la muerte y las Hades son arrojadas, porque en Cristo hay vida. Amén. Mira, y qué interesante que no solamente vamos a encontrar, ¿verdad?, a este Satanás, sino que además a todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Así que no solamente es para Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta. También Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, cobardes, son los primeros que están en la lista. ¿Usted es cobarde en el Evangelio? ¿No lo quiere enseñar, no quiere instruir, no quiere trabajar por el nombre de Dios? Tiene miedo a ser rechazado. No cree en todas las promesas de Dios. No cree lo que dice su palabra. Los cobardes e incrédulos. Los abominables, los que hacen abominación a Dios. Y homicidas. Homicidas, o sea, si hay alguien, por ejemplo, que mató a otro, que abortó, es un homicida. Va a ser condenado. Si no recibió el perdón de Cristo, si no recibió el perdón de Cristo por ese homicidio, va a ser condenado. Los fornicarios, con condón o sin condón, hermano. Los fornicarios.
Y los hechiceros también van para allá. Los idólatras. Usted ama a Cristo y ama a María. Ama a Cristo y también le prende velitas a los santos. O también tiene grandes idolatrías. Es apasionado por el fútbol y pierde horas y horas en eso y desprecia a su Señor. Y tiene idolatría por el dinero. O tiene idolatría por diferentes cosas. Es mentiroso, hermano. Miente, le miente a su esposa, le miente al pastor, le miente a sus hijos, miente en el trabajo. Los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que tenemos en el lago de fuego al diablo, al anticristo, al falso profeta, la muerte y el Hades, a los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Y para especificar un poco, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios con o sin condón, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos irán a parar al lago de fuego. Y si nos damos cuenta, una cosa muy interesante en esto es que todos esos pecados, todas esas cosas Cristo las perdona. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace que ellos vayan a condenación? Es el hecho de que negaron la salvación de Cristo. Despreciaron el regalo de Cristo. Me acuerdo que una vez leía algo acerca de eso. Era un texto acerca de eso. Decía, Cristo perdona todos los pecados, pero hay una cosa que no perdona. Que generalmente se enseña, Cristo te perdona todo, pero no. Hay una cosa que Cristo nos enseña y que nosotros tenemos que tener muy conscientes. Quienes rechacen el regalo de la salvación no tienen perdón de Cristo. No hay perdón para eso. En el fondo, quien nunca la acepte. Bueno, el que la acepta y después la desprecia va a condenación. El que su última decisión fue aceptarla va a salvación, claro, vida eterna. Así que, hermano, vaya meditando que Cristo nos ha ofrecido un perdón inmenso. Su gracia es maravillosa. Quiere permanecer en ese libro. Quiere disfrutar de la ciudad celestial. Quiere ir a ese lugar de descanso. Quiere que cuando en su tumba hable alguien y diga que bueno, que ahora está descansando y eso sea una verdad pero perfecta. Permanezca en Cristo, permanezca en sus enseñanzas, que Cristo permanezca en usted. Y así no irá a condenación eterna. Conmigo quédate, Señor, el día cesa ya, el manto de la noche cae y todo cubrirá. Sé huésped de mi corazón, posada te daré. Oh, permanece, Salvador, la noche viene ya. Oh, permanece, Salvador, la noche viene ya. Conmigo quédate,
corazón al caminar contigo hoy, los dos en comunión, y tu espíritu de paz por siempre me darás. Oh, permanece Salvador, la noche viene ya. Oh, permanece Salvador, la noche viene ya. Conmigo quédate, Señor, y hazme descansar. Maldad, tinieblas y temor, te ruego alejar. Da a mi alma esa luz que siempre brillará. Oh, permanece Salvador, la noche viene ya. Oh, permanece Salvador, la noche viene ya. Estamos en Escudriñando las Escrituras, con el tema Los que irán a condenación eterna. Cuando allá se pase lista, ¿tu nombre estará inscrito en el libro de la vida? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice 2 Pedro 2:4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿usted piensa que usted puede despreciar el sacrificio de Cristo? ¿Que puede decirle que ha recibido a Cristo y después puedo yo o puede usted hacer la vida que quiera? ¿Seguir nuestras propias decisiones que están alejadas de la voluntad de Dios? Que no precisamente aceptan esta hermosa palabra que Dios nos ha dejado y que más bien con nuestro acto la rechazamos. Dice Jesús: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Así que los adúlteros se van para allá también, para la condenación eterna. Pero dijo Jesús: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si eso le pasa a los creyentes, tenemos que ir a pedirle perdón para que Dios nos ayude en esto, nos ayude a sacar este pecado de nosotros. Dice Jesús: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hay un infierno real. Y después habla de la mano lo mismo, que mejor córtala y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 5, en la enseñanza del Sermón del Monte, cuando nos dio las bases del reino de los cielos.
de cómo debe ser la santidad del creyente, del discípulo. Y este reino de los cielos, dice ahí en mismo Mateo 5:20, dijo Jesús, que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que eran hombres estudiosos de la palabra, que trataban de hacer la palabra, pero claro, a su manera, y solamente algunas cosas, las visibles. Y dijo el Señor que si nosotros no teníamos una justicia, un nivel de justicia mayor a la de los escribas y fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Y también en este mismo sermón, Jesús nos aclara que no basta con que alguien hable de su Señor y que digan que mi Señor Jesucristo y mi Señor y mi Señor. Porque Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta con decirle Señor, sino el que hace la voluntad, hacer la voluntad, obras que muestran nuestra fe, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. No el que conoce la voluntad, porque muchos de nosotros, los que vamos a la iglesia, los que escuchamos la radio del Sembrador o los que escuchamos una predicación, vamos conociendo la palabra de Dios. Lo importante, hermano, no es solamente conocerla. Hay que conocerla, eso es fundamental. Lo importante es, después de conocerla, hacerla. Hacer la voluntad de Dios. Seremos entonces así herederos del reino de Dios. Ahora, ¿quiénes, por ejemplo, no entrarán en el reino de Dios? Los que confían en la riqueza. La palabra dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, por el tema de esa confianza excesiva en las riquezas, en creer que son las riquezas las que van a garantizar, por ejemplo, una buena vida en una etapa de vejez, o son las riquezas las que van a garantizar la felicidad, o son las riquezas, por ejemplo, las que van a financiar la felicidad. Alguno en broma dice que las riquezas financian la felicidad. No hacen la felicidad, pero la financian. Pero frente a Dios, eso es condenación. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios al que confía en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando un judío iba con su camello cargado, entrando a la ciudad de Jerusalén, a veces llegaba tarde, por ejemplo, y había que entrar por una puerta muy pequeña que se llamaba aguja, el ojo de una aguja. Y era muy difícil incluso para ese hebreo que pudiera entrar, por ejemplo, a la ciudad de Jerusalén por ese agujero pequeño. Y tenía que despojarse, tenía que dejar sus riquezas a un lado si quería él entrar. No podía entrar él juntamente con sus riquezas. Así que cualquiera que confíe en su riqueza, aunque sean pocas, no estamos hablando aquí de multimillonarios solamente, no estamos hablando de gente que tienen hermosas casas, grandes autos, casas en la playa, que viajan por el mundo. Estamos hablando incluso tal vez de alguien que confía en su dinero, que confía en su esfuerzo, en su voluntad, y no confía en Dios, que confía en la riqueza de su fuerza en el trabajo, lo va a llevar al reino de los cielos. Hay que confiar en Dios. Es cierto que hay muchos ricos que entran en el reino de los cielos, pero no son ricos que han confiado en la riqueza. El reino de Dios no también estará disponible para los que son injustos. Los injustos, dice su palabra, ahí en Corintios, en 1 Corintios, versículo muy importante, que es súper importante que usted se lo aprenda. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Cualquiera que practica la injusticia, o sea, que está distanciado de la palabra de Dios, que sí es justa, es llamado injusto, le llamará injusto, y no heredará el reino de Dios. Ahí nuevamente dice que no tenemos que estar equivocados en esto, pues los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, mira, esos que tienen rasgos homosexuales, los que se echan con varones, ahí está claramente hablando de los homosexuales. Los ladrones, aunque roben un tarrito de pintura en el trabajo, aunque roben un par de clavos. Los avaros, que quieren obtener ganancias deshonestas. Los borrachos, los maldicientes, los estafadores, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Y hay algo muy interesante ahí, porque si usted o yo o cualquiera de las personas que está escuchando o va a escuchar o va a saber de la palabra de Dios en el 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 y está dentro de esos grupos, fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, homosexuales, ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador, dice su palabra que algunos de ellos ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, pueden venir a perdón, pueden venir para que Dios los perdone. Así que, hermanos, el hecho de haber cometido en su vida graves pecados, haber ofendido gravemente a Dios, si usted se arrepiente, Dios le va a limpiar y lo va a santificar, y usted no vuelve a hacer esas cosas, y su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Y dice su palabra en Gálatas 5, en los versículos 19 a 21, que estas mismas obras de la carne que ya hemos mencionado, fornicación, adulterio, también la idolatría, las borracheras, y menciona otras, como por ejemplo la inmundicia, la lascivia, las hechicerías, las enemistades, estar enemistado, enojado, los pleitos, los celos, ser un hombre celoso de su esposa, de su esposo, celos, iras, revienta en ira el hermano. Yo creo que ni uno se salva de esas cosas. Contiendas, disensiones, herejías, envidiosos, las envidias, todas las personas que practican orgías. Es interesante porque la mayoría de estos temas los hemos hablado acá. Claro. O sea, gran parte de esos temas se han tratado acá. Así que, hermano, si usted quiere ver más acerca si está cometiendo ese error o no, hay algunos programas también que hablan de eso. Claro. Sí, pueden revisar varios programas de eso. Entonces, todas estas obras de la carne, cosas semejantes a esta, y dice su palabra, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, escribía el apóstol Pablo a los Gálatas, que los que practican tales cosas, los que siguen practicando en el presente tales cosas, Cierto. no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, si usted cree que por haber dicho que recibió a Cristo como su Salvador y que le dice Señor, Señor, y sigue practicando estas obras de la carne, que usted las puede estudiar una por una ahí en Gálatas capítulo 5, de los versículos 19 al 21, y usted sigue practicando estas cosas, usted no va a ser considerado un hermano de Cristo o un hijo de Dios. No heredará el reino de Dios. Así que, ¿quiénes irán a condenación? También irán los que cometen adulterio, porque Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde permanecen actualmente para ser reservados al juicio. Y tampoco dice que heredarán el reino de Dios adúlteros, afeminados, fornicarios,
homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, personas egoístas, personas llenas de ira, de enemistad, de pleito, de celos, hechiceros, personas que practican la inmundicia, la lascivia, contenciosos, herejes, envidiosos, homicidas, borrachos nuevamente, personas que les gustan la orgía sexual y todas ellas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, que ninguna de estas cosas estemos practicando, ninguna de estas obras de la carne. Y si en algunas todavía estamos, vamos a Cristo, vamos a esa cruz y realmente recibámoslo, crucemos esa puerta y sigamos ese camino de santidad, ese camino de salvación, ese camino angosto, pero que nos conducirá a la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Puede ser de día, puede ser de noche, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Puede hacer frío o hacer calor, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Sigo para el cielo, sigo siempre al frente, en el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo, Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Puede ser montaña, puede ser un valle, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Puede ser un bosque, puede ser desierto, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Sigo para el cielo, sigo siempre al frente, en el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo, Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Yo sigo para el cielo, sigo siempre al frente, en el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo, Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Sigo para el cielo, sigo siempre al frente, en el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo, Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Siempre voy andando, siempre voy andando, el camino que me lleva a Sion. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema los que irán a la condenación eterna. Sea fanático por Cristo, hermano. Sea fanático. Hay señales en el mundo que el tiempo se está acabando. El amor se está enfriando. La maldad se está multiplicando. Hay un juicio. Se aproxima el juicio. Se aproxima la venida de Cristo primero. Ese anuncio está dicho hace muchos siglos atrás. Y también está anunciado los que irán a condenación eterna. Heredarán el reino de Dios los que Dios ha determinado según su justicia y según su santidad, su amor y misericordia. ¿Quiénes heredarán ese reino?
Pero ninguno, dice el Señor, ninguno, dijo Cristo ahí en Lucas 9, que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué enseñó esto Cristo? Una persona que ara la tierra para que el arado de la tierra quede bien hecho, tiene que mirar siempre al frente. Si se pone a mirar para atrás, le queda cualquier cosa. Todo su trabajo termina siendo inútil. Entonces, por eso Cristo le enseña a estos agricultores de esos tiempos que usaban el arado, que si ellos querían hacer un trabajo correcto, de acuerdo a lo que se le había pedido que hicieran, tenían que permanecer mirando hacia el frente, con su mano en el arado. Y le hace una semejanza a Cristo, que nosotros debemos estar con nuestra mano puesta en la palabra de Dios, sin mirar hacia atrás, sin mirar nuestra vida pasada, sin mirar nuestras pasiones, todo eso que desagradaba a Dios y de los cuales el sacrificio de Cristo nos lavó y nos santificó. Dice que si nosotros permanecemos firmes, sin mirar atrás, vamos a ser aptos para el reino. Pero si miramos hacia atrás, si recordamos, igual como la esposa de Lot se dio vuelta y miró hacia atrás, vamos a ser, como ella, destruidos. Y no vamos a heredar la salvación. Mateo 18 también nos habla nuestro Señor Jesucristo y nos dice que si no nos volvemos y hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Cristo en ese momento? Se está refiriendo a que debemos ser humildes, debemos humillarnos como un niño para recibir el mensaje de Dios, para recibir lo que Dios nos está ordenando, guiando, porque nos ama y quiere que nos vayamos por el camino correcto. Y por eso que Jesús dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Necesitamos humildad para darnos cuenta que con nuestras propias ideas no vamos a poder llevar adelante este camino, que necesitamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, que necesitamos permanecer en Cristo, que necesitamos que Cristo esté firme en nosotros. Y no podemos poner nuestra mirada hacia adelante y cada cierto rato mirar para atrás, mirar para atrás, mirar para atrás. Jesús dijo que no éramos aptos para el reino de Dios si poniendo nuestra mano en el arado mirábamos hacia atrás. ¿Quiere usted salvarse del castigo eterno? Yo creo que cualquiera, ¿verdad? Pero fíjese que hay gente que hasta le hace canciones que quieren ir al infierno. Me sorprendía revisando YouTube cómo hay gente que le inventa canciones que quiere irse al infierno y que como si fuera el lugar de descanso, la media orgía. Piensan que ahí la van a pasar re bien, que el cielo es aburrido. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por su ignorancia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿De qué está hablando el autor de Hebreo en el capítulo 10, en el versículo 29? Pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Quién fue santificado? Esa persona. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Está hablando de alguien que recibió al Hijo de Dios, que fue lavado con esa sangre preciosa, que su pecado y su maldad fue lavado. Lavó esa sangre, ese pecado. Pero a pesar de ser santificado por eso, terminó haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. Ese Espíritu que le va guiando, que le va diciendo, no vuelvas atrás, no vuelvas al vómito. Mira a Cristo, permanece en Él. Horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo. Y esta frase, hermano, hay muchas iglesias que las ocultan, las tapan, le ponen ahí un papelito blanco encima. Quieren enseñarle a su gente que solamente existe un Dios de puro amor y misericordia y nada más. Y no hay un Dios santo, santo, santo. Y no hay un Dios justo. No hay un Dios superpoderoso que por misericordia nos ha salvado, nos ha dado muchas, pero muchas oportunidades. Nos dice que vayamos al secreto de Jehová. Vayamos todos los días a tratar de pedir perdón, a ser perfeccionados en esta gracia, a ser edificados en este Cristo. Pero dice su palabra en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuimos santificados alguna vez, o hacer afrenta al Espíritu de gracia. Jesucristo en el capítulo 25 también nos habla de algo que ya hemos conversado en otra oportunidad. Nos dice que hay dos tipos de animalitos. Uno que él llama las ovejas y otro los cabritos. Y Jesús dice que separará a los cabritos, los pondrá a su izquierda, y las ovejas a su derecha. Ahí en Mateo 25, de los versículos 33 al 48, usted puede ver cómo Jesús nos enseña que los que hacen el bien, los que siguieron a este Cristo, siguieron sus enseñanzas y amaron a su prójimo, demostrando su amor a Dios, ellos irán a recibir el reino por heredad. Serán benditos de nuestro Padre. Serán llevados a heredar el reino, preparados por vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes? Los que frente al hambriento le dieron de comer, frente al sediento le dieron de beber, frente al forastero lo recogieron, frente al desnudo lo cubrieron, frente al enfermo lo visitaron, frente al encarcelado vinieron a él. ¿Y quiénes serán considerados malditos? Malditos, dice su palabra, y llevados al fuego eterno, al lago de fuego y azufre que ya habíamos hablado, que estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Para ellos solamente estaba preparado, para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes serán llevados ahí? Esos llamados cabritos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quiénes le llama cabritos nuestro Señor Jesucristo? A los que estando frente al sediento no le dieron de beber. Los que estaban frente al hambriento no le dieron de comer. Los que estando frente al forastero no lo recogieron. Los que estando frente al desnudo no lo cubrieron. Los que estando frente al enfermo no lo visitaron. Los que estando cerca de un encarcelado no lo vinieron a ver. Entonces, si usted se creía que no estaba dentro del grupo de los fornicarios, que no estaba dentro del grupo de los idólatras y dentro de todos los otros grupos que habíamos visto delante, cada vez esto se achica más. Es porque Dios quiere la perfección a nivel de Cristo, la estatura de Cristo. Quiere que nosotros nos pongamos una meta muy alta, porque Dios sabe que si nos ponemos una meta solamente, por ejemplo, de no ser adúltero, no ser fornicario, vamos a terminar haciendo una montonera de pecados y desagradando a la voluntad de Dios. Y mira que es bonito, porque Dios nos enseña, Dios nos educa desde antes, nos dice quiénes son los que van a ir a la condenación eterna. Nos tiene rayada la cancha, como diría alguien. Están claras las reglas. Así que, hermanos, usted quiere pertenecer a ese grupo de ovejas que estarán a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales el Señor dice que les va a decir: benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Usted quiere pertenecer a ese grupo? Hermanos, si usted quiere pertenecer a ese grupo, vea en el hambriento, vea en el sediento, vea en el forastero, en el desnudo, en el enfermo, en el encarcelado, vea a Cristo y siéntase partícipe de esa hermosa obra de amar a su prójimo, demostrando así que usted ama a Dios con todo su amor, con todo su corazón, con toda su fuerza
con toda su alma. Porque ve, hermano, que de las cosas que nos ha salvado Dios, de lo que nos da salvación Dios, entonces, después de que Cristo con su amor nos permite ser libres de la condenación eterna, si es que nosotros aceptamos su salvación, tenemos que darle todo de nuestra vida. Amén. Tenemos que darle nuestra vida completa. Una característica importante de cualquier persona que piensa en la muerte es pensar en resucitar. Es tener esa oportunidad de resucitar y volver a nacer de nuevo a la vida. Y fíjese que hay resurrección de vida y también hay resurrección de condenación, hermano. Así que si usted cree que basta con resucitar, váyase a Juan capítulo 5, versículo 29. Los que hicieren lo bueno, lo que Dios así nos ha enseñado en sus evangelios, en sus epístolas, los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Así que, qué rico que resucité, no dice nada. Porque puede ir a resurrección de vida como resurrección de condenación. Sabía, hermanos, que una vez yo me acuerdo que pensaba acerca de un versículo de la Biblia cuando Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro. Y pensaba también en los versículos que Cristo venció a la muerte. Me daba cuenta que quien cree en Cristo en realidad no muere. Claro. Porque pasa de la vida en la tierra a la vida eterna. Y en Cristo no está la muerte, porque en Cristo ya venció la muerte. Así que quien está en Cristo prácticamente no muere porque pasa a la vida eterna. Pero tiene que estar en Cristo. Tiene que estar en Cristo, si no va a la condenación eterna. No mirarlo de lejos, No. sino que vivirlo. Y así también vemos en la actualidad, como muchas congregaciones, como le decía, tratan de no tocar estos temas. Y hablan de evangelios basados en la riqueza, o hablan de evangelios distintos. Y estos falsos maestros introducirán, dice 2 de Pedro capítulo 2, herejías destructoras que aún negarán incluso al Señor que lo rescató. Y lamentablemente muchos caerán en lo mismo, seguirán estas enseñanzas, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia pedirán diezmos, ofrendas y cosas raras para ganar ciertos beneficios según ellos, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas por avaricia, no para enseñar la palabra, sino por avaricia, tener más gente en sus congregaciones para ganar más dinero y heredar estos negocios a veces a los hijos. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme. Falsos maestros que están haciendo caer a muchos, negando al Señor, negando sus enseñanzas, negando incluso que este mismo Señor los rescató. Nosotros estamos enseñando hoy día que nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado. Amén. Y también nos ha indicado que debemos seguirle, que Él debe permanecer en nosotros y nosotros como pámpanos debemos permanecer en Él para que llevemos mucho fruto, fruto agradable a Dios. Dice 2 de Pedro también, es muy bueno que se lea 2 de Pedro, hermano. Le van a quedar muchas cosas claras. Capítulo 2 también, dice en el versículo 9 y 10. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los injustos serán castigados en el día del juicio. Hay un juicio, hermano. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, dice, y mayormente serán castigados aquellos que, siguiendo la carne, a estos llamados carnales, ¿no es cierto?, andan, permanecen en concupiscencia, deseos e inmundicias carnales, y desprecian el señorío, despreciar el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas, despreciar que Él es Señor y como Señor
nos dirige, nos da órdenes de amor, órdenes para salvarnos, órdenes para llevarnos a una condición mejor, a una condición de vida eterna, a una felicidad eterna, a ese esperado descanso eterno. Pero serán condenados quienes andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Dice la palabra, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Incluso personas que ofenden a Dios, que ofenden la palabra de Dios y las potestades superiores, que tienen también, dice su palabra ahí en 2 de Pedro, los ojos llenos de adulterio, ojos llenos de adulterio. Miren, ni siquiera está hablando de una situación carnal de adulterio, dice ojos llenos de adulterio. ¿Dónde vemos ojos llenos de adulterio en la actualidad? Gente mirando por internet la famosa pornografía. No se sacian de pecar, dice. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Estas personas también que tienen el corazón habituado a la codicia, codiciosos, quieren tener esto, quieren tener esto otro, desean una cosa, desean otra. Desean más dinero, más trabajo. Y se pasean entre la codicia y la avaricia. Y son hijos de maldición, dice la palabra. Han dejado el camino recto. ¿Qué significa han dejado el camino recto? Estaban en el camino recto, pero lo han dejado. Hay muchos creyentes que pertenecen a este grupo que han dejado el camino recto y se han extraviado, dice su palabra, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, finalmente, siendo un profeta, amó el premio de la maldad, amó el premio del dinero y del desobedecer la orden de Dios. Dice este mismo capítulo 2 de 2 de Pedro, que mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor usted nunca hubiese conocido este camino del Señor Jesucristo, que después de haberlo conocido, se vuelva atrás del santo mandamiento que le fue dado. Que mire hacia atrás, conduciendo su arado. Que se vuelva al vómito. Que haga como la mujer de Lot y se vuelva una estatua de sal, que de nada sirve. Y dice su palabra, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, estaba limpia, a revolcarse en el cieno. Hermanos, la palabra de Dios nos establece claramente que, habiendo conocido el camino de justicia, después de haberle conocido, no debemos volvernos atrás. No debemos volver como el perro que ha vomitado, volver a su vómito y comérselo. Suena asqueroso. Y más asqueroso cuando éstos irán al juicio y serán castigados en el día del juicio. Estos que son llamados los injustos, según 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9-10. Y también el apóstol nos señala que no es bueno dejar el camino recto y tener nuestros ojos llenos de adulterio y no saciarnos de estar pecando. Y más encima engañando a otros, seduciendo a otros débiles, siendo finalmente llamados hijos de maldición. Judas también escribe en el capítulo 1, impíos que entran a la iglesia y convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Ha escuchado, hermanos, que le dicen que usted no puede bajo ninguna circunstancia perder su salvación? ¿Ha escuchado eso? Que no importa lo que usted haga. Yo una vez lo escuché, hermano. Me estaba yo recién congregando y me invitó un apoderado del colegio donde yo estaba. Me llevó a su casa y nos enseñó la palabra y iba todo muy bien, todo muy bien. Hasta cuando un momento determinado me empezó a hablar de una gracia que sobrepasaba todo lo que yo había leído hasta el momento. Una gracia que
en la cual en un momento determinado yo le pregunto, si usted, hermano, si usted comete adulterio, engaña a su esposa, se vuelve a otra mujer y la deja, ¿sigue siendo salvo? Sí, pues me dijo. Claro que sí. La doctrina del salvo siempre salvo. Claro. Impíos que entran a la iglesia y convierten en libertinaje la gracia de Dios, dice Judas capítulo 1 versículo 4. Personas que le dicen, hermanos y total, Dios lo perdona todo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, dijo el apóstol. Y entonces, ¿quién irá al reino de Dios? Los que hayan recibido el perdón de todas sus maldades, de todos sus pecados por nuestro Señor Jesucristo. Que hayan recibido este evangelio de paz. Y que hayan cruzado esa puerta y permanecido en ese camino de salvación, en ese camino recto, sin abandonar ese camino recto, sin dejar ese camino recto, mirando al frente en lo que están haciendo, sin mirar atrás, sin volver como el perro a comerse su vómito, sin volver como el chancho o el puerco al barro y de nuevo estar sucio. Este castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta llaga maravillosa nos ha sanado del pecado. El que oye mi palabra, dijo Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, usted puede escudriñar ahí, en el versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Romanos 8.1 complementa esta idea. Dice, ninguna condenación hay para quienes, para los que están, tiempo presente, no es para los que estuvieron, para los que están hoy, permanecen, presentes, se mantienen, para los que están, para los que se mantienen en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Dice en ese mismo versículo, los que no andan conforme a la carne, a toda esa obra de la carne que hemos visto hoy, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que, en el fondo, seguir en Cristo. Amén. Siempre. Si ya somos salvos, esa salvación se puede perder, hermano. Se puede perder si uno después rechaza. Si uno después la rechaza, es importante eso. Usted tiene que mantenerse. No ser salvo una vez y listo. Ya firmó el contrato y no hay vuelta atrás. No, hermano, usted tiene que seguir. Tiene que mantenerse en Cristo. Claro, hemos visto que no tenemos que dejar el camino recto, que no debemos abandonar el camino de la justicia. Dice el apóstol Pedro ahí clarito, 2 Pedro capítulo 2, versículo 21-22. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y ningún puerco lavado que se ha vuelto a ensuciar entrará en el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Es cierto, porque en realidad tenemos que, hermanos, mantenernos y seguir adorando a este Dios que en realidad lo hizo todo por nosotros. Lo dijimos recién, que con sus llagas Él curó nuestras heridas. Él lo dio todo por nosotros y tenemos que mantenernos en Él, siempre. Pedirle a Él que habite en nuestra vida y preocuparnos de eso, preocuparnos que Cristo está habitando en nuestra vida para que no nos vaya a pasar que lleguemos a la condenación eterna. Claro. Y que no finalmente seamos llamados, como llamó Judas,
en el capítulo 1, el versículo 4, impíos que entran a la iglesia y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros te creemos, Jesús, y te adoramos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Jesús, glorioso Redentor. Jesús, divino Salvador. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, 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 Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Jesús, glorioso Redentor. Jesús, divino Salvador. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, glorioso Redentor. Jesús, divino Salvador. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, 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 Jesús.
Estamos en Escudriñando las Escrituras. Los que irán a la condenación eterna. ¿Qué vemos en la práctica, hermano? ¿Qué vemos en la práctica? Vemos hombres y mujeres, ¿verdad? Muchas veces bautizados incluso, a veces llenos del Espíritu Santo, en un momento dado, pero después, hermano, perdidos en el mundo, o fríos como cadáveres y malolientes. ¿Qué nos habla de esto? Eso es la práctica. Personas que en algún momento estuvieron incluso sirviendo como líderes o como pastores, con grandes ministerios, y después perdidos en el mundo, rechazando el Evangelio, con su forma de ser, rechazándolo, con su forma de llevar la vida. Eso es lo que vemos en la práctica. Muchos dirán que la salvación no se pierde, y para ello recurrirán a muchos versículos en la Biblia para poder mantener esta postura calvinista que se llama, ignorando estos otros versículos que hemos visto nosotros hoy día. Pero ¿qué vemos en la práctica? Vemos a alguien que reconoce a Cristo, hace una oración, se entrega, llora, pide perdón, cambia por un tiempo, y realmente vemos que esas personas con seguridad, nunca más van a volver al pecado anterior. ¿Lo vemos siempre eso? Yo, hermano, nunca he visto eso que siempre ocurra. Siempre veo gente que la veo pero encendida, habla. Yo le siento el corazón palpitar lleno de Cristo. Y después de un tiempo, frío, muerto. Ya no son los mismos. Entonces, debemos estar vigilantes, dice su palabra, alertas, no como novias insensatas, sino como novias prudentes, esperando al novio. Así que esperemos prudentemente la venida de nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos guía en nuestro proceso de santificación. Es interesante porque la semana pasada habíamos visto que era lo que sucedía con las novias sensatas. Esta semana nos estamos preocupando por qué es lo que ocurrió con la insensata. Claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando la puerta se cierra? ¿Qué ocurre? Claro, cuando va a llegar el momento del juicio. Nunca os conocí. Hacedores de maldad, por ejemplo. Era lo que decía de hecho el novio. No os conozco. Claro. Porque hay un momento en que se va a cerrar la puerta, hermano. Sí. Y ese momento va a llegar, no sabemos cuándo. Eso es lo peor. No sabemos cuándo se nos va a cerrar la puerta. Entonces no nos podemos arriesgar a decir, no, pero si voy a pecar, si después de todos modos me arrepiento y Dios me perdona igual. No se puede arriesgar. ¿Qué pasa si usted lo pilla justo en el pecado? El pecado. Piense eso. Yo creo que tiene que pensar eso antes de pecar. O lo pilla el novio. Viene la venida de Cristo. Sí, pues lo pille justo. Oh, no, se te acabó el aceite, te cierra la puerta. Claro. ¿Qué pasa si ocurre eso, hermano? Tiene que estar preocupado por esto. No estamos hablando de una cosa que pueda haber vuelta atrás o pueda haber un repechaje, una segunda oportunidad para entrar al reino de Dios. No, esta es la oportunidad de tener la vida eterna y se lo tiene que tomar en serio, hermano. Gloria a Dios, que esté abierta la puerta todavía. Sí, aproveche que la puerta está abierta y no nos mandemos ni uno de nosotros una embarrada que haga que después no podamos entrar. Claro. Tenemos que estar preocupados por esto porque Cristo ha dejado la puerta abierta para nosotros y tenemos la posibilidad de estar adentro y no salir. Estamos en la época de la gracia, estamos recibiendo el amor, la misericordia de Dios. Dios todavía tiene perdón para nosotros, múltiple es su gracia, abundante es su gracia, pero no debemos tomar esta gracia como un libertinaje. Hemos crecido, hermano, y estamos creciendo en este mundo que nos está enseñando lo que para Dios es malo, lo está enseñando como bueno. Y para lo que nosotros entendemos según la palabra como bueno, lo está enseñando este mundo como malo. Tenemos que vivir, aunque seamos
distinto de acuerdo a la palabra de Dios. No acomodarnos a estas nuevas épocas, ni a lo que se nos está enseñando. Entonces, cuando en el colegio, en la universidad o en los medios de comunicación, este gobierno o estos gobiernos que están totalmente apartados de la voluntad de Dios, que no están haciendo la voluntad de Dios, nos hablan de que basta con ponernos un preservativo e ir a cometer adulterio o ir a fornicar, y con eso estamos protegidos de una enfermedad de transmisión sexual o de un embarazo, y con eso estamos listos y podemos fornicar tranquilo, por ejemplo, como decíamos al principio. Eso es lo que enseña el mundo, no lo que enseña Dios. Cierto. Así que si usted se ha especializado también en defender a los criminales, o si usted de algún modo está impartiendo una justicia que no es divina, me estoy refiriendo a los que trabajan en el ámbito judicial, piense en que usted también es un hijo de Dios, si ha recibido al Señor, se ha arrepentido de sus pecados, ha recibido por fe este evangelio. Piense que usted tiene que marcar la diferencia. El juicio de Dios viene sobre su creación. Estamos en los últimos tiempos. Hay muchas señales. Podemos investigar todo esto en Mateo 24. Y tengan presente lo que dijo el profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escudriñe las Escrituras. Aprenda de ellas. No deseche el conocimiento de Dios, para que no sea echado del sacerdocio. Y no olvide la ley de su Dios, para que ese mismo Dios tampoco se olvide de usted ni de sus hijos. Y así, hermanos, si todavía Cristo no ha venido y usted va a la tumba, todos puedan estar seguros y convencidos y digan: por fin nuestro pariente está descansando en paz, y sea una verdad, y usted esté ahí esperando la resurrección de vida, no la resurrección de condenación. Así que gracias a Dios, porque Dios nos ha dejado claramente en su Escritura qué es lo bueno y agradable a sus ojos. ¿Quiénes son los que irán a condenación? ¿Quiénes son los que heredarán el reino? Gracias a este Cristo que nos llenó de su salvación, pagó nuestras culpas, nos dio este Dios una gracia abundante, pero no una gracia para sobreabundar en el pecado y tener esta gracia como libertinaje. Padre amado, gracias, Señor, porque nos das hoy día la oportunidad de estar ante tu presencia, Señor, escudriñando las Escrituras para enseñar lo que tu palabra nos menciona con respecto a tus juicios que vendrán pronto. Gracias, Padre, porque nos has ayudado con tu palabra a entender que tú eres un Dios santo, 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 y que sin santidad nadie verá al Señor. Que eres un Dios lleno de amor y de misericordia, pero también que hay un tiempo que se está por cumplir, que esa puerta se va a cerrar, que ese camino recto, ese camino angosto, hay que mantenerse en ese camino, que ese camino es Cristo, que ese camino significa permanecer en Él, que ese Cristo permanezca en nosotros. ¿Y eso cómo lo vemos? Haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos cada día a hacer tu voluntad, mi Dios. Gracias, Padre, por estos momentos. Bendice a cada uno de los auditores, ayuda a cada uno de ellos a meditar en esto. Y si alguno de ellos ha cometido grave pecado, ha cometido grave falta, está cometiendo grave falta, aún es el tiempo del perdón, aún es el tiempo de la misericordia, aún es el tiempo de la gracia, para que se vuelva de todo corazón a ti y vuelva a ese camino y no desprecie y tenga por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ayúdale a cada uno de ellos a comprender y a enseñar esto a otros, para que tu evangelio, tus enseñanzas, llenen los espacios vacíos que está dejando
nuestro gobierno que está dejando nuestras autoridades en educación, nuestros medios de comunicación, para que tu palabra sea predicada entre los que aman tu verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Y Jesús les dijo a sus discípulos: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros te creemos, Jesús, y te adoramos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Jesús, glorioso Redentor. Jesús, divino Salvador. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, Jesús, Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Alfa y Omega, principio y final. Tú eres bendito, precioso Salvador. Jesús, glorioso Redentor. Jesús, divino Salvador. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, glorioso Redentor. Jesús, divino Salvador. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, solo a ti adoraré. Jesús, 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 Jesús.